Vayan a hablar Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Lina García, les hablo desde la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío, nuevamente con nuestra Escuela de Formación Inmobiliaria, una alianza entre la Cámara de Comercio, Finca Raíz y Unifianza. Hoy tenemos una invitada muy especial, Mónica Lizarazo. Ella es egresada de la Universidad Alexander von Humboldt, administradora de empresas con maestría en negocios internacionales, trabajando en el sector financiero y de construcción hace muchos años. Fue directora de monetización y créditos para colombianos en el exterior de Casa Propia Colombia. Actualmente es la gerente de la inmobiliaria Viventi y es broker para varias constructoras del eje cafetero para colombianos en el exterior. Hoy el tema de ella, el que va a trabajar hoy, es cómo orientar a colombianos residentes en el exterior que quieren invertir en el Quindío. Como les he venido contando, estos son espacios colaborativos donde nosotros vemos necesario que las inmobiliarias y los gerentes de estas inmobiliarias que tienen mucha experiencia en diferentes temas puedan compartir con ustedes esta información y estos conocimientos y más que todo esta experiencia que han tenido. Bueno, Mónica, bienvenida, bienvenidos a todos. Esta capacitación va a ser grabada para ser compartida con ustedes. De igual forma, la presentación. Aquí les recuerdo un poquito como las reglas de este webinar, y es que no enciendan sus cámaras ni enciendan sus micrófonos y que todas las preguntas que tengan podrán hacerlas en el chat y Camilo, quien es el líder de Finca Raíz, se las realizará Mónica al final de su ponencia. Para todos un feliz día y gracias por estar conectados. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por el acompañamiento. Muchas gracias a Lina por esa presentación tan especial. A ustedes por reservar un espacio de la agenda y dejarme compartir pues un poquito de la experiencia a lo largo de este tiempo. Y espero pues que pueda apoyarlos y resolverles y poderles compartir un poquito de herramientas para esta labor tan linda que todos desarrollamos. Como les contaba Lina, mi nombre es Mónica Lizarazo, yo soy gerente comercial para la unidad de negocios de proyectos y colombianos en el exterior de Inmobiliaria Viventi. Nuestro enfoque, digamos que nuestra experiencia y mi formación personal y digamos que laboral a lo largo de este tiempo también ha sido en base a colombianos residentes en el exterior. Entonces, para iniciar, quise compartirles un poquito de datos, de información antes de entrar en materia para contextualizarnos un poquito en lo que está pasando, en lo que pasa en Colombia, en lo que pasa con los colombianos en el exterior y podamos dimensionar un poquito el mercado potencial que tenemos afuera. Esta información está con corte al año 2018, es de información, digamos que publicada y formalizada por fuentes formales. Sin embargo, estos datos a hoy pues están muchísimo más inflados. El Ministerio de Relaciones Exteriores actualmente a 2018, se los recuerdo, nos indica que existen 4.7 millones de colombianos en el exterior. Un punto súper importante es que las personas que más migran de nuestro país migran del Valle del Cauca, de Antioquia, de Risaralda y Atlántico y del Quindío. Entonces, pues digamos que esto nos habla y nos dice pues que nuestras personas, las personas de nuestro departamento se van del país buscando mejores oportunidades, por oportunidades laborales, por seguridad, por infinidad de razones, pero eso nos muestra que hay una masa potencial de nuestra tierra en el exterior. Los destinos más populares para estos colombianos residentes en el exterior son Estados Unidos y España. Yo creo que esto nosotros lo vivimos en la práctica, con clientes, con registros que nos llegan. Entonces, este es un dato muy interesante, muy importante, porque hay quindianos alrededor del mundo. Hay colonias de quindianos en Estados Unidos. De hecho, hay barrios, hay concentraciones donde uno llega y se siente como en Montenegro, se siente como en Quimbaya, se siente como en Dos Quebradas. Entonces, es algo que no podemos ignorar y que debemos conocer y aprovechar pues para nuestro negocio. Aquí les quise compartir un poquito de la ubicación de los colombianos residentes en Estados Unidos. La masa crítica se encuentra en la Florida, seguido de Nueva York y New Jersey.
y después Texas y California. Entonces tenemos pues, digamos que también esto nos facilita mucho al momento de promocionar, de vender, saber dónde se encuentran ubicados y cómo dirigir nuestra pauta, nuestra publicidad y nuestras estrategias de mercadeo. Estos son unos datos económicos. Con corte al 2018, se estima que en Estados Unidos hay 1.034.769 colombianos con estatus migratorio definido, es decir, con residencia o con ciudadanía. Sin embargo, con corte al 2018 se esperaba o se estimaba que existían 2.5 millones de colombianos en Estados Unidos. A hoy se estima que hay alrededor de 3.5 millones, sin embargo, pues no están formalizados por el DANE ni por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero esto es un tema muy importante porque el hecho de no tener un estatus migratorio definido no quiere decir que una persona no puede comprar o no puede ser sujeta de crédito o no puede tener unos ahorros en el exterior, que de esto vamos a hablar pues más adelante. Pero realmente esto se los quise mostrar pues porque es una concentración de colombianos, es un mercado potencial al cual le podemos vender nuestras viviendas. ¿Por qué venderle a un colombiano en el exterior? Esto se los quise compartir, digamos que a raíz de una reflexión que he hecho pues a lo largo del tiempo, y es porque los colombianos en el exterior primero se van a países donde el poder adquisitivo mejora y el cambio de la moneda hace que sea mucho más económico invertir en Colombia desde el exterior que para una persona que vive en el país. En segunda instancia, porque siempre todo colombiano que se va siempre quiere tener un vínculo con su país, quiere mejorar la calidad de vida de su familia, la familia que dejó acá, sus hijos, su mamá, sus hermanos, quiere proyectar su vejez. Ese colombiano en el exterior siempre quiere, siempre tiene en su corazón retornar a su país, volver en algún momento, proyectarse a vivir sus últimos años. Entonces siempre existe un vínculo con Colombia. Esto también es muy interesante porque siempre los colombianos en el exterior andan como en colonias, entonces un colombiano en el exterior bien asesorado, bien atendido, también es fuente de referidos porque tiene muchísimos amigos, tiene mucha familia que también quisiera cumplir ese sueño de tener vivienda propia en Colombia. Son clientes súper agradecidos, son clientes que te agradecen el acompañamiento, que te agradecen el servicio, que creen en ti, que necesitan una guianza. Entonces son ventas que se convierten en un vínculo comercial muy especial. Aquí ya entramos en materia para contextualizarnos y quise pues dejar aquí unas preguntas claves que nos pueden servir al momento de venderle a un colombiano en el exterior. Y es partir, digamos que de un perfilamiento o partir de unas preguntas claves que nos permitan contextualizar al cliente y contextualizarnos a nosotros de lo que busca ese colombiano en el exterior. Aquí hay un punto muy importante, y aunque hay muchos colombianos que ya compran, ya es su quinta compra, ya lo han sabido hacer, ya saben cómo opera, hay muchos otros que se fueron hace 5, 10, 15, 20 años, 25, 30 años, que ya no saben cómo funcionan las cosas en el país, que están descontextualizados de precios, que no saben cómo tramitar un crédito hipotecario, no saben qué documentos se necesitan. Entonces, tanto para el cliente como para nosotros es muy importante este perfilamiento inicial para contextualizarlo a él y también para que nosotros podamos tener un perfilamiento más acertado y que ese proceso de venta no sea tan desgastante o en vano. La primera pregunta clave para un cliente es preguntarle si tiene un presupuesto definido, si esto nos puede marcar el momento en el que está el cliente, si está listo para comprar ya, si necesita un acompañamiento a 6 meses, si necesita un acompañamiento a un año. Entonces, si el cliente tiene ahorros, si puede pagar su propiedad de contado, si necesita crédito, si sabe qué documentos necesita para tramitar un crédito. Esto nos empieza a dar, digamos que luz y una orientación a lo que ese colombiano en el exterior necesita. La segunda pregunta es
inquietar a esa persona en qué está interesado en comprar, si un apartamento, si una casa, si una finca, si un lote, si un chalet, su lista de deseos, porque como les contaba, hay muchos colombianos que se fueron hace mucho tiempo y de pronto no están contextualizados en los precios actuales o creen que existe financiamiento para un lote o para una finca. Entonces es muy importante empezar a indagar qué busca ese colombiano para así poder empezar, digamos que a hacer un filtro inicial. Ya después de estas dos preguntas entra un asesoramiento, digamos que entra un momento de verdad, de poner los pies en la tierra, tanto para nosotros como asesores, como para los colombianos en el exterior, si en base a ese presupuesto que el cliente tiene, si en base a esos ahorros que el cliente tiene, puede comprar esa propiedad que él está soñando o anhelando, o si por el contrario debemos empezar con un ahorro, debemos pasarnos de una finca a un apartamento o a una casa. Y una cuarta pregunta es si desea tener apoderado, si ese colombiano en el exterior tiene una persona de confianza en Colombia que lo represente y que lo acompañe en todo este proceso de compra desde el exterior. Estas serían las preguntas claves para iniciar, que ya vamos a profundizar en cada una de ellas. Entonces, aquí les voy a contar los 5 pasos claves para asesorar a un colombiano en el exterior después de realizar esas preguntas. Entonces, la capacidad de compra es súper importante preguntarle a ese colombiano en el exterior si tiene ahorros, si tiene un nivel de endeudamiento, cómo están sus reportes crediticios en el exterior, si puede comprar la propiedad de contado, si por el contrario necesita tramitar un crédito. Entonces aquí es súper importante hablarle al cliente y tratar de transmitirle y compartirle que en la medida de que él sea lo más sincero posible con nosotros, también va a ser muchísimo más fácil el proceso de compra desde el exterior para él. Una vez digamos que el cliente ya nos comparte su situación financiera, si nos dice, mire, yo puedo separar en este momento, tengo unos ahorros de tanto, necesitaría un crédito por tanto, o no quiero crédito y tengo un ahorro de X valor para comprar mi propiedad, ya pasa a un proceso de escoger la propiedad, que es a lo que la gran mayoría de ustedes pues están especializados, y es buscar dentro de las ofertas tanto de la inmobiliaria que representen como el gremio en el que trabajan con sus colegas, cuál es la propiedad que aplica a esa capacidad de compra que tiene ese colombiano en el exterior, uniendo sus ahorros y su crédito. Una vez ya ese colombiano escoge la propiedad que va a comprar, entra una forma de pago, y aquí tenemos que saber que esa persona tiene sus recursos en el exterior en la gran mayoría de veces, y que necesita iniciar inmediatamente su trámite de crédito. Entonces, entramos con la forma de pago, que es un proceso de monetización, que ya vamos a profundizar en él. Posteriormente, el trámite del crédito para finalmente llegar a una escritura y a una entrega de esa propiedad. Aquí hay un punto súper importante que juega un papel fundamental y casi que se convierte en el cliente o en un segundo cliente o en una manito del cliente, y son los apoderados. Los apoderados son las personas claves al momento de cerrar un negocio con un colombiano residente en el exterior, porque si yo puedo hablar con ustedes sinceramente, el apoderado es el que nos va a facilitar cerrar ese negocio o dañarlo en muchas ocasiones. Entonces, es una persona con la cual nosotros tenemos que tener toda la tranquilidad del caso para hablar, todo el asesoramiento. Es un segundo cliente, son los ojos de ese colombiano aquí en el exterior. Entonces es muy importante que nosotros como asesores estemos súper conscientes del papel y de la posición de ese apoderado en el proceso de compra de una propiedad desde el exterior. El apoderado básicamente es una persona que tiene la capacidad jurídica para actuar en nombre y por cuenta de otra a través de un poder que se realiza a través de un documento que debe ser, en este caso, autenticado y apostillado por el Consulado de Colombia en la ciudad donde se encuentre ese colombiano residente en el exterior. Con ese poder, ese apoderado aquí en Colombia va a poder firmar promesa de compra-venta, va a poder firmar formularios de trámite de crédito y va a poder
finalmente firmar la escritura de ese negocio y de la compra de esa propiedad. Aquí hay un punto muy importante que también ya se maneja mucho, y es que si ese colombiano en el exterior quiere comprar sin la necesidad de tener un apoderado, lo puede hacer sin ningún problema. Digamos que uno de los avances y de las cosas que nos ha dejado también la pandemia es que ya muchos de los procesos pues están digitalizados, ya tenemos muchos sistemas de firmas electrónicas, ya una promesa de compraventa firmada con huella y escaneada tiene validez jurídica. Entonces, si ese colombiano en el exterior toma la decisión de no tener un apoderado, él puede comprar, puede firmar su promesa de compraventa, pero hay que tener en cuenta que al momento de la escritura, sí o sí debe viajar para firmar presencialmente en la notaría las escrituras. Entonces, también si ese colombiano desea no tener un apoderado en su proceso de compra, lo puede hacer. Puede firmar la promesa desde el exterior, pero al momento de la firma de la escritura, sí o sí debe viajar a Colombia para firmar en la notaría. Aquí ya vamos a entrar a hablar un poquito del producto de crédito hipotecario para colombianos en el exterior. El mensaje más importante que yo quiero dejarles hoy es que todos los colombianos en el exterior tienen la posibilidad de aplicar a un crédito hipotecario en las mismas condiciones que de un colombiano que vive en el país, pero tomando como soporte sus ingresos en el exterior. Ese colombiano en el exterior que está en París, que está en Estados Unidos, que está en Dubái, que está en Australia, que está en China, que está en Chile, que está en México, puede aplicar a un crédito hipotecario con la misma tasa de interés, con los mismos plazos, con los mismos montos que un colombiano que vive en el país. ¿Qué va a pasar? Todo el estudio se va a hacer en base a sus documentos del exterior. Hay muchos colombianos que mandan su plata a Colombia, que tratan de mover sus cuentas en Colombia, y digamos que eso es positivo, pero eso no va a hacer que nos aprueben un crédito hipotecario. Todas las aprobaciones para colombianos en el exterior se hacen soportando los ingresos en su país de residencia, con su carta laboral o con sus impuestos, con sus movimientos bancarios, pero del país donde él vive, es decir, con la carta laboral y movimientos bancarios de Estados Unidos o de Chile o de México, donde se encuentre ese colombiano en el exterior. Los bancos, esto también es algo muy importante, y esta es una información que todos los inmobiliarios debemos tener, y es que los bancos manejan las líneas de crédito para colombianos del exterior a través de los brokers, no a través de las oficinas de los bancos que tenemos aquí en Colombia. Entonces, este muchas veces es un primer paso de frustración para muchos colombianos en el exterior porque existe desconocimiento del proceso. Entonces, hay muchos colombianos que viajan al país, se acercan a un Bancolombia o a un Davivienda o a un Banco de Bogotá o a un BBVA directamente en una oficina acá, y las asesoras que están dispuestas en los bancos y en las oficinas tienen su formación y su capacitación para atender a un colombiano que vive en el país, para leer una declaración de renta de aquí de Colombia, para pedir una carta laboral de aquí de Colombia, para tramitar y descargar un reporte crediticio a través de Data Crédito aquí en Colombia. Entonces, esa persona y esa asesora o este asesor que recibe a ese colombiano en Davivienda o en Bancolombia acá, pues al momento de pedirle documentos a un cliente, a un colombiano en el exterior que llega, le dice, no, usted no puede aplicar porque usted no cuenta con los documentos y no le prestan. Entonces, este es el primer paso y este es el primer asesoramiento que nosotros le debemos dar a un colombiano en el exterior, y es, señor, usted puede tramitar su crédito hipotecario, pero el proceso que hacen los bancos para colombianos en el exterior es a través de un broker especializado, un broker que trabaja directamente con Bancolombia, que trabaja directamente con Davivienda, con BBVA, con el banco que vayamos a trabajar, pero es un broker que se especializa en leer esos documentos que soportan una actividad económica de ese colombiano en el exterior. Entonces, esa es la primera base para que un crédito salga aprobado y para que un colombiano en el exterior pueda tramitar su crédito hipotecario. No es acercarse a una oficina local en Colombia, sino es acercarse a un broker que trabaja con los bancos colombianos para el trámite de ese crédito hipotecario. Un punto también muy importante en el trámite del crédito hipotecario
para colombianos en el exterior es que todos los brokers tienen un costo de acompañamiento por el trámite de ese crédito. Ese costo está entre 100 y $500 dependiendo del monto del crédito y dependiendo del perfil del cliente. No es lo mismo un trámite de un colombiano en el exterior, de una persona que se fue a trabajar formalmente, que se lo llevó una multinacional, que tiene todos sus documentos en regla, a tal vez una persona que se fue y dejó un reporte en data crédito aquí en Colombia, o que tal vez aún no tiene un estatus migratorio definido en su país de residencia. Entonces, dependiendo del monto del crédito y dependiendo del perfil de ese colombiano en el exterior, existe un costo. Siempre va a existir un costo por parte del broker, que es transparente con los bancos, que va entre 100 y $500 por el trámite de ese crédito hipotecario. Todos los formularios de solicitud de crédito deben ser firmados en original y enviados a Colombia si el colombiano no quiere utilizar un apoderado, o firmados por el apoderado aquí en Colombia y radicados al banco a través del broker. Nunca en las oficinas, digamos, que nosotros estamos acostumbrados a ver de Bancolombia, de Hacienda, de BBVA, repito, porque estos asesores no están capacitados y no es su línea de negocio para colombianos en el exterior. Aquí hay un tema muy importante, y es que estamos hablando de unas distancias, estamos hablando muchas veces de documentos que se necesitan en original. Entonces hay unos tiempos que son importantes a tener en cuenta al momento de cerrar un negocio con un colombiano en el exterior, tanto para ese propietario de la propiedad que se está vendiendo, para que él tenga un poco de claridad en las condiciones del negocio cuando se le está vendiendo a un colombiano en el exterior, que es una venta fija, que es una venta súper agradecida, pero que tal vez en muchas ocasiones va a tomar unos tiempos adicionales, precisamente pues por ese tiempo y por esa distancia que tenemos entre países. El trámite de aprobación, de recolección de documentos para un crédito hipotecario para un colombiano en el exterior está entre 30 y 90 días. Esto depende muchas veces pues, del tiempo que se demora la compañía de ese colombiano en el exterior expidiendo la carta. Existen unos reportes crediticios en el exterior, como lo son Data Crédito acá, que en muchos países o en muchas ciudades no se generan en línea, sino que se tiene que hacer una solicitud y toman unos días. Entonces es muy importante al momento de empezar a cerrar un negocio con un colombiano en el exterior, si necesita crédito, tener claras las condiciones de cuánto tiempo puede tomar ese trámite, esa aprobación, ese desembolso de ese crédito, para también tener tranquilidad y completa transparencia con el dueño de la propiedad a la cual ustedes les están vendiendo pues ese inmueble. ¿Qué documentos se le piden a un colombiano en el exterior que quiere aplicar a un crédito hipotecario? Cédula de ciudadanía colombiana. Aquí hay un punto muy importante por aclarar, que me lo hacen muchas veces y es muy frecuente, y es qué pasa con los extranjeros. Hay extranjeros, y ya tenemos muchos clientes potenciales extranjeros que llegan a Colombia, que llegan al eje cafetero. Los extranjeros no son sujeto de crédito. Es como si yo, Mónica, viajo a Estados Unidos con mi pasaporte y voy al Citi y digo que vivo en Colombia, que tengo ingresos en Colombia y que por favor Citibank o Deutsche Bank o Wells Fargo préstenme para comprarme una casa en Miami. Pues el banco me va a decir, venga, un momentico, usted no vive en Estados Unidos, usted no tiene ingresos en dólares, usted no tiene, yo no sé leer una declaración de renta en Colombia o una declaración de ingresos, yo no le puedo prestar a usted como colombiana que vive en Colombia. Igualmente pasa con los extranjeros. No podemos, los bancos colombianos no tienen el producto para prestarle a un extranjero, así trabaje para una multinacional colombiana, pero si sus ingresos están en el exterior, no es sujeto de crédito. Esos ingresos de ese extranjero sí pueden tenerse en cuenta para el trámite del crédito hipotecario y pueden ayudar a capacidad de endeudamiento de demostrar más ingresos si ese extranjero o esa extranjera está casado o casada con colombiano, y si se puede demostrar esa relación formal.
a través de la partida de matrimonio, a través del registro de matrimonio en una notaría en Estados Unidos o en Canadá. Ahí sí se puede tener los ingresos de ese extranjero dentro del trámite de un crédito, pero debe estar casado o casada con colombiano. ¿Qué más le pedimos a un colombiano en el exterior para el trámite del crédito? El pasaporte, para el caso de Estados Unidos el social, carta laboral, desprendibles de nómina, extractos, pago de impuestos si aplica, reporte crediticio en su país de residencia, lo que es el data crédito para nosotros aquí, pero en su país de residencia. En Estados Unidos, por ejemplo, se llama el Equifax o el Credit Report. Entonces, esto, por eso hago nuevamente énfasis en que al colombiano en el exterior le debemos hablar en el idioma en el que él vive en su país, porque muchas veces si yo le pido a él su declaración de renta, él no me va a entender. Mónica, A espérame un través de segundo que Bancolombia, de Vivienda. se había cortado. Ok, ¿en dónde quedaron? No, yo creo que volví a hablar como de estos documentos requeridos, porque se está cortando, o no sé si soy yo la del problema. Se Ok, escucha bien. vale, Yo listo, también, yo perfecto. también. Ok, perfecto, gracias. Listo. Entonces, si vamos a tramitar el crédito a través de Bancolombia, de Vivienda, BBVA para ese colombiano en el exterior, a través de un broker, repito nuevamente, es que Mónica me fui hace 5 años y no tenía ni idea y dejé una línea de celular, una parabólica o no sé de qué es, pues tratar de corregirla en el menor tiempo posible, tratar de pagar esa cuota chiquita porque eso nos perjudica al momento de tramitar un crédito para colombianos en el exterior. Entonces, es necesario que no esté reportado en Colombia por data crédito. Aquí hay un punto muy importante que a mí me encanta hacer mucho énfasis y es que si la persona no cuenta con un estatus migratorio definido en el exterior, igual puede comprar vivienda y igual tenemos entidades financieras que le prestan a esos colombianos en el exterior que no tienen un estatus migratorio, porque el hecho de no tener un estatus migratorio definido no quiere decir que los ingresos o los recursos de ese colombiano en el exterior sean ilícitos, porque esa señora que se fue hace 20 años, que se fue a cuidar niños, que se fue a cuidar un anciano, pues su actividad viene de un trabajo lícito, de unos recursos lícitos, y esa señora tal vez sea la señora que tiene $30,000 ahorrados debajo del colchón, que perfectamente tiene los recursos para pagar una cuota inicial de contado o la mitad de un inmueble, donde ella puede cumplir ese sueño de tener vivienda propia. Para ese tipo de perfil también tenemos entidades financieras que no son Bancolombia ni de vivienda, pero que hacen un crédito de libre inversión con garantía hipotecaria y le da la posibilidad a ese colombiano de tener vivienda propia en el país. Entonces, eso también es muy importante porque aunque los bancos nos piden su social o su documento que formaliza su estatus migratorio en el exterior, también tenemos dos productos y también tenemos la oportunidad de que esa persona que no tiene un estatus migratorio definido pueda comprar y pueda tramitar un crédito a través de compañías de financiamiento comercial, donde el crédito va a ser un poquito más alto, pero que le da la posibilidad y la oportunidad a esa persona de tener un crédito y de tener su sueño de tener vivienda propia en el país. Característica de los créditos para colombianos en el exterior, como les mencionaba al inicio, las condiciones son exactamente las mismas para un colombiano que vive en el país. No existen ni desmejoras ni mejoras para los colombianos en el exterior.
El crédito hipotecario nos van a financiar el 70%, en un leasing habitacional hasta el 80% del valor de la vivienda. Esto es súper importante. El crédito hipotecario solo aplica para la compra de vivienda. No existe financiamiento para compra de un lote, para compra de una finca, para compra de una oficina, para compra de un local comercial. Solo, única y exclusivamente para vivienda. No se financian lotes, la aprobación vigente es por 18 meses. Una vez el colombiano en el exterior tramita su crédito y queda su aprobación en firme, esa vigencia, esa aprobación va a ser por 18 meses para utilizar ese cupo de crédito para colombianos en el exterior. Si a los 18 meses él no ha encontrado la propiedad o no ha desembolsado ese crédito, debe volver a hacer el trámite nuevamente. Los créditos para colombianos en el exterior se pueden dejar a 5, a 10, a 15, hasta 20 años. Yo siempre les aconsejo que lo dejen a 15 años o a 20 años porque no existe penalidad por prepago. Si a ellos hoy les desembolsan el crédito hipotecario y mañana quieren pagar la totalidad de su crédito, no existe ninguna penalidad y lo pueden hacer con toda la tranquilidad del caso. La tasa de interés de los créditos de vivienda aquí en Colombia en general están entre el 9% y el 12% anual. Aquí hay algo muy importante porque en Estados Unidos y los colombianos en el exterior están acostumbrados a tasas de interés muy bajas comparadas con las de Colombia, pero hay que hacer énfasis que allá los créditos de vivienda van desde 20 años hasta 50 años. Entonces, al final, el costo de esa deuda va a ser casi que la misma que aquí en Colombia y ayudados pues al comportamiento de la moneda, puede hacer que paguen la deuda mucho más rápido y eso sea más barato pues en el pago de intereses. Los créditos también se hacen en cuota fija en pesos colombianos, que eso también es algo muy importante para ellos porque su cuota en pesos siempre va a estar fija durante los 15 años del crédito, durante los 10, 15, 20, a la que la pongan siempre. Si la cuota quedó en 1.000.000, siempre va a pagar 1.000.000 durante la vida de ese crédito, pero la capacidad de pago de esa persona va a ir aumentando a lo largo del tiempo, entonces eso va a hacer pues que ese pago, esa cuota sea cada vez más fácil. No existe penalidad por prepago, lo que les venía contando. Los bancos que cuentan con producto de crédito hipotecario para colombianos en el exterior actualmente son Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Occidente y las compañías que les digo que le prestan a los colombianos en el exterior que aún no tienen un estatus migratorio definido son Giros y Finanzas y Viviendas Universales. Giros y Finanzas y Viviendas Universales también le prestan a ese colombiano en el exterior que tal vez tenga un reporte crediticio aquí en Colombia en Data Crédito y que esté subsanando en este momento. Entonces, pues con esto les digo que hay oportunidad y hay producto y hay posibilidades para todo tipo de colombianos en el exterior. También los bancos, dependiendo del país y dependiendo de la actividad económica de ese colombiano en el exterior, tienen, digamos que, mayores facilidades o beneficios. Por ejemplo, Bancolombia le presta muy fácil a los colombianos residentes en Estados Unidos, en España y en Francia, que son empleados. Davivienda le presta un poquito más fácil a los que son independientes en Estados Unidos y tienen negocio y generan empleo. Entonces, digamos que cada banco va teniendo como una especialización en determinado perfil de colombiano en el exterior, dado su país de residencia y su actividad. Aquí ya entonces finalizamos con el tema de crédito. Ya al final podemos resolver inquietudes que puedan tener y vamos a entrar a hablar del proceso de monetización, que es el envío de dinero desde el exterior para compra de vivienda. La monetización es el proceso por el cual se legalizan los recursos desde el exterior que nos facilitan cerrar un negocio. Monetizar es básicamente traer moneda extranjera a un mercado local, que en este caso es un mercado colombiano. El mercado colombiano es un mercado de dólares americanos a pesos colombianos y viceversa. Todas las monedas, todo el resto de monedas transables siempre van a pasar a dólares americanos y posteriormente a pesos colombianos, porque así lo define la legislación financiera colombiana y así funciona el mercado cambiario en Colombia.
Así funcionan las remesadoras, así funciona Giros y Finanzas, así funcionan los bancos. Cuando un colombiano en España gira en euros, esos euros siempre van a pasar a dólares y posteriormente a pesos colombianos. ¿Por qué se debe monetizar? Y digamos que nosotros promovemos que se moneticen y que se legalicen los recursos. ¿Por qué? Porque existe confianza entre las partes, porque existe seguridad, porque todo queda a través de transferencias interbancarias, porque no hay manipulación de dinero, porque existe información y legalidad tanto para el que compra como para el que vende, porque existe transparencia, porque el señor va a saber cuántos dólares envió y cuántos pesos llegaron exactamente porque existen movimientos cambiarios y bancarios y extractos que lo justifican. Entonces, esto hace que el negocio sea mucho más transparente y mucho más tranquilo para todas las partes. El proceso de monetización se hace a través de los bancos. Todos los recursos son interbancarios. Los recursos salen desde una cuenta de ese comprador en el exterior a este vendedor del inmueble aquí en Colombia. Nosotros, pues digamos que como Viventi y como compañía estamos especializados en el proceso de monetización y apoyamos a las constructoras con la legalización de divisas desde el exterior para compra de vivienda, única y exclusivamente para compra de vivienda nueva, para proyectos sobre planos. Pero aquí voy, por como sé que la gran mayoría son inmobiliarios y no constructoras, voy a tratar de enfocar el proceso a un proceso de monetización de un inmueble usado, donde intervienen el comprador que está en el exterior y el vendedor que está en Colombia. Entonces, en el proceso de monetización siempre hablamos de transferencias interbancarias. Es un proceso que se realiza a través de los bancos, donde está formalizado, donde de hecho el Banco de la República tiene un proceso especializado para legalizar divisas que llega del exterior para compra de vivienda. Entonces, todo el proceso de monetización es a través de transferencias interbancarias. Nunca hay manipulación de dinero, por eso nosotros hablamos de que es un proceso confiado, seguro, legal, transparente y donde hay información a la mano porque existe una transferencia que nos dice cuántos dólares salieron y donde existe una llegada de los recursos que nos dicen cuántos pesos llegaron. Entonces, todo es a través de transferencias interbancarias. La plata sale desde la cuenta de ese colombiano en el exterior y llega a la cuenta del propietario de ese inmueble aquí en Colombia que está pagando la propiedad. Esto se hace a través de los bancos, se debe hacer a través del banco donde el dueño de ese inmueble va a recibir los recursos. La gran mayoría de bancos que van a pedir un formato único de conocimiento de ese banco, de ese colombiano en el exterior y de ese colombiano que vive en el país que está recibiendo los recursos, donde básicamente cuentan quiénes son, qué hacen, a qué se dedican y de dónde vienen esos recursos y de qué van a llegar de la venta de un inmueble. Copia de la cédula, pasaporte, un poder para poder monetizar esos recursos en nombre de esa persona y que los está enviando para la compra de ese inmueble, certificación laboral, información de la actividad en el exterior si es independiente, su pago de impuestos o el registro de la compañía, declaración de impuestos y la hoja, esto es lo más importante que se le debe mostrar al banco por el cual se van a traer los recursos, y es la hoja de negocio, oferta, vinculación a la fiducia o promesa de compraventa en el caso de ustedes, donde se justifique que efectivamente en esa promesa de compraventa haya un colombiano que vive en el exterior y donde se justifica que el lugar de residencia de ese comprador es por fuera del país, donde se enumere el pago equivalente en dólares que se va a hacer y la persona pues que va a recibir los recursos. Este documento se debe pasar al banco para que se puedan legalizar esos recursos que vienen de afuera. Algo muy importante para tener en cuenta es que estas transferencias normalmente toman 5 días en ser legalizadas, porque es lo mismo como cuando yo hago una transferencia de Bancolombia a la vivienda, normalmente se toma entre 1 y 3 días para ser aplicada, aún más desde el exterior, entonces es muy importante a ese comprador hacerle énfasis que para cumplir con la fecha de pago pactada, pues se debe organizar a hacer su transferencia 5 días hábiles antes
de esa fecha pactada en la promesa de compra-venta para que el pago y la legalización llegue a tiempo. Una vez ese colombiano en el exterior hace la transferencia, se pasa a monetizar, que es negociar el cambio de la divisa en tiempo real, que aquí también los colombianos en el exterior se ven mucho más beneficiados con el cambio de la moneda que hacerlo a través de una casa remesadora o hacerlo directamente como un giro a una remesa o a un familiar. ¿Por qué? Porque en las monetizaciones el cambio se hace de 8 a 1 con el movimiento del dólar en tiempo real. Y ese vendedor que está aquí puede tomar la decisión de cuándo hacer ese cambio. Una vez llega el giro, él tiene hasta 30 días hábiles para tomar la decisión del cambio de esos dólares a pesos colombianos. Entonces, no es una decisión arbitraria de esa casa de cambio del banco, sino que hay dos personas que pueden tomar la decisión del momento en que es oportuno cerrar el cambio de esa moneda. El dólar todos los días fluctúa de 8 a 1 de la tarde y muchas veces con datos económicos, con proyecciones, se puede tener un estimado de qué día o en qué momento es mejor hacer el cambio de la moneda y eso permite pues que a ese colombiano en el exterior también le beneficie. Los costos que cobra un banco normalmente por ese envío están entre 10 a 80 dólares, que es mucho más económico que lo que cobra una casa de cambio o a través de los bancos, a través de una remesadora, que es el 2% al enviar y 2% al recibir. Una vez ya los dólares son legalizados y son pasados a pesos colombianos, ese banco le va a pedir a ese señor que está recibiendo la plata, a ese dueño del inmueble, que se legalice la plata a través de un formulario cambiario. El Banco de la República tiene establecido el proceso para entrar plata desde el exterior para compra de vivienda y eso es algo que mucha gente no sabe, pero existe un proceso especializado para traer plata desde el exterior para compra de vivienda y es a través del formulario número 5 y a través del formulario número 4. El formulario número 5 existe un numeral cambiario que se llama 1812, que puntualmente se llama remesas de trabajadores, envío de remesas de trabajadores desde el exterior para compra de vivienda. Entonces, el proceso está clarísimo, solo que existe desconocimiento en el proceso. Este formulario 5 aplica para legalizar la plata y este formulario 4 también aplica para legalizar la plata, que aquí está aquí no se alcanza a ver, pero puntualmente es con inversión en inmuebles. Y este formulario 4 aplica para extranjeros, cuando extranjeros quieren enviar para compra de vivienda o son el esposo o esposa de colombianos en el exterior, se hace a través del formulario 4 con el numeral 4035. Estos formularios son importantes, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta que ese colombiano que está invirtiendo desde el exterior, si está comprando una propiedad, muy seguramente al siguiente año él va a tener que hacer su declaración de renta. Al no tener ingresos en Colombia ni una actividad económica, es muy posible que la DIAN le diga, oiga, Pepito Pérez, venga, usted tiene una propiedad acá, pero yo aquí a usted no lo veo ni en el pago de seguridad social, ni lo veo con una actividad económica, ni me sale vinculado al sistema de salud. ¿Usted cómo hizo para comprar esa propiedad? Porque puede ser, digamos que tildado de lavado de activos o de no poder soportar la compra de ese inmueble. Entonces, ese colombiano en el exterior le puede decir a la señora Diane, mire, aquí tengo mis formularios cambiarios, mi formulario 5 o mi formulario 4, donde dice que yo envié $50,000, $6,000, $1,000 durante 24 meses o envié X plata desde el exterior, que es desde donde yo vivo, para la compra de una propiedad en Colombia. Entonces, estos formularios y la formalización y utilizar el proceso de monetización para compra de vivienda desde el exterior es un proceso que da tranquilidad para ambas partes. Y ya al siguiente día quedan los recursos para ser pagados, ya sea hace vendedor del inmueble a la fiducia o constructora donde esté comprando pues ese colombiano en el exterior.
Este proceso de monetización es el proceso ideal y es el asesoramiento que se le debe dar a un colombiano en el exterior porque es seguro, porque es legal, porque es transparente, porque es el deber ser. Y es el que nosotros como broker y como asesoramiento a colombianos en el exterior es la primera opción que siempre damos. Ahora bien, también yo sé y el mundo real es que muchas veces esos colombianos en el exterior no tienen los recursos bancarizados, no tienen sus ahorros en una cuenta bancaria en el exterior y no tienen cómo enviar los recursos. Existen otras opciones de enviar las divisas que va a quedar un soporte, pero que no es el debido, pero que puede servir en determinado caso. Una opción son las remesas familiares. Aquí hay que tener en cuenta que existen restricciones para ellos desde el exterior de $5.000 mes. Ellos no pueden enviar más de $5.000 mes y hay que tener en cuenta también que esa persona que recibe los recursos aquí en Colombia se puede ver perjudicada en su declaración de renta porque son ingresos que llegan no a nombre de ese colombiano en el exterior, sino de la tía, de la hermana, de la mamá que vive aquí en el país. Otra opción es que si ese vendedor del inmueble puede recibir los dólares en el exterior o los euros en el exterior o los yens o los pesos mexicanos, pues eso ahorra costos interbancarios y se puede hacer un pago en el exterior de esa vivienda que se está comprando en Colombia. Los colombianos podemos viajar con $10.000 por persona en efectivo. Él puede traer los dólares en efectivo. Hay que tener en cuenta que al momento de mucha gente considera que es mejor la plata en efectivo, menos impuestos, pero al momento de verdad también es más difícil justificar y se pierde plata en las casas de cambio porque no en una casa de cambio siempre va a ser más económico comprar y vender que a través de un banco. Entonces no es el mismo cambio que me hace una casa de cambio al momento de dar $10.000 que un banco. También, si ese colombiano en el exterior tiene cuenta personal en Colombia, ellos desde un locutorio, desde un envío, desde un servientrega en el exterior, pueden empezar a ponerse plata a su cuenta personal en Colombia y ya podrían darle un manejo más fácil al momento de tener un monto más grande, ya en pesos colombianos legalizado aquí para comprar. Ya entonces, una vez tramitado el crédito y una vez enviados los recursos, entramos al proceso de escritura y entrega de la propiedad. Como les contaba, si ese colombiano en el exterior toma la decisión de utilizar un apoderado para que lo represente en su país de residencia, ese poder debe ser apostillado por el consulado en Colombia en el país o ciudad de residencia. En Estados Unidos está el consulado, pero no en todas las ciudades de Estados Unidos hay consulado. Entonces, esto también debe tener una logística y un orden porque en muchas ocasiones hay colombianos que les toca viajar a una ciudad principal a hacer dicho trámite. Como decir, nosotros vivimos en Armenia, pero tenemos que ir a tramitar la visa a Bogotá o a Medellín. Así pasa también muchas veces con la apostilla en los consulados en Colombia. Entonces, es un tiempo y es un trámite que se debe acompañar y se debe hacer con tiempo antes de la escritura. También es súper importante hacer revisar ese poder aquí por el notario donde se va a hacer la escritura de esa propiedad para que sepamos que funciona y que no hay ningún inconveniente y que va a ser válido al momento de firmar la escritura con ese poder antes de que ese colombiano en el exterior se programe, viaje a otra ciudad, incurran costos de apostilla y de envío, que tengamos nosotros la claridad de que efectivamente ese poder que él va a apostillar pues funciona. Hay un punto también muy importante y es que muchas veces un poder amplio y suficiente no es aceptado por los bancos al momento de hacer una escritura o por las constructoras y es muy posible que cada banco y cada constructora en el caso de un inmueble nuevo tenga su propio poder al momento de venderle a un colombiano en el exterior. Entonces, es posible que si se va a hacer con crédito hipotecario o si está comprando una propiedad nueva, él deba apostillar varios poderes que funcionen para cada trámite y ante cada entidad o empresa. Si el colombiano en el exterior viaja, no es necesario poder.
Hay muchos que dicen, no, yo me programo y si yo sé que voy a firmar escritura en X mes, en X temporada, pues yo me programo y saco vacaciones y voy a Colombia y yo quiero estar para firmar mi escritura y para recibir mi propiedad. Entonces, en ese escenario, pues no necesitaríamos poder. Y ya se debe hacer un inventario de la entrega de la propiedad al apoderado o al colombiano en el exterior para finalizar nuestro proceso pues, de venta a un colombiano en el exterior. Aquí les puse un resumen de los gastos adicionales que se deben tener en cuenta cuando un colombiano compra desde el exterior. Entonces hice el ejercicio con un apartamento de 200 millones, donde el estudio del broker, como les contaba, puede ir entre 100 a 500 dólares dependiendo del monto del crédito y dependiendo del perfil de ese colombiano. Es decir, que es aproximadamente 1.360.000 pesos colombianos. Si tramita crédito, sí o sí siempre vamos a tener que pagar el avalúo y el estudio de títulos. El poder especial vale aproximadamente 70.000 pesos. La postilla y el envío vale aproximadamente 50.000 dólares. Este valor pues puede variar. Los gastos de escrituración y los gastos de caja menor, si él no va a viajar. Entonces, aproximadamente estos serían los costos para comprar una propiedad de 200 millones que ese colombiano en el exterior se debe proyectar y los debe tener en cuenta para que todo salga en orden. Aquí, bueno, este es un videíto institucional que nosotros tenemos, que se los quiero compartir para asesorar a un colombiano en el exterior y que resume un poquito lo que hablamos. Listo,
Y aquí finalizaría. No sé si tienen inquietudes. Muchas gracias por el tiempo. Espero haber sido un poquito clara con la información y de ayuda. Estoy atenta a lo que pueda servir. Un favor, quisiera saber los brokers que hay en España y en Italia y en México, porque tengo algunos clientes. Señora Gloria, ya vamos Mónica, a muchas realizar las gracias preguntas. por la intervención. Gracias. Voy a leerte a continuación entonces las preguntas formuladas en el chat, ¿vale? Vale. Bueno, pregunta María José Jaramillo. Por favor, ¿cómo es el proceso para ingresar el dinero para la compra generada en el exterior? ¿Cuál es la forma legal y de impuestos? Bueno, el proceso formal y legal es la monetización, que es el proceso pues que yo les hablé, que es a través de banco, que todo quede completamente con transferencias interbancarias y formalizado a través del formulario número 5. Por el ingreso de la plata no se paga porque eso va canalizado a una inversión que es una compra de vivienda. Tú no vas a pagar impuestos por esa plata que ingresas al país. Tú ya vas a hacer tu declaración de renta en el momento en que escritures la propiedad y ya tengas un patrimonio en Colombia. Ahí ya sí se debe hablar con el contador, pues para que realice la declaración de renta de ese colombiano en el exterior, porque ya tiene un patrimonio en Colombia. Pero puntualmente por la plata no vas a pagar impuestos. Ok, muchas gracias. Pregunta Inmobiliaria Madre Tierra. ¿Cómo se contacta a alguien con un broker en el exterior? Mira, se puede hacer, nosotros los podemos contactar con los brokers, nosotros trabajamos con diferentes brokers, o ya si uno se mete a la página de los bancos tienen Bancolombia da Vivienda, una parte de colombianos en el exterior, uno deja sus datos y ellos asignan pues un broker aleatoriamente o asignan un asesor de ese broker en el exterior. Nosotros somos brokers de diferentes entidades y también los podemos apoyar. Ok, yo creo que ahí hace la misma pregunta Sergio, respondiendo a la pregunta de dónde encontrar un broker. Pregunta Gloria Hoyos, ¿qué broker hay en Italia y México? Mira, en Italia, más bien te digo, Bancolombia y Da Vivienda, Giros y Finanzas y Viviendas Universales le presta a colombianos residentes en Italia. Existen diferentes brokers autorizados por los bancos. Entonces, para ponerte un ejemplo, nosotros podemos tramitar crédito para colombianos en Italia, que somos Viventi, está también Unión Andina, está Viviendas, está Multihomes también para Italia, entonces existen diferentes brokers que pueden tramitar crédito para colombianos en el exterior y tramitar el crédito a través de Bancolombia o de Vivienda. Perfecto. Giovanni Restrepo pregunta, ¿hasta cuánto es el monto del crédito hipotecario y si cuentan con algún subsidio fijo por el gobierno? Mira, el monto del crédito hipotecario, pues eso depende más de la capacidad de endeudamiento de cada colombiano en el exterior y dependiendo pues de los ingresos que logre demostrar. Asimismo, pues va a ser su capacidad de endeudamiento y del valor a la propiedad. Yo he tenido casos de el mínimo son 70 millones, el crédito aprobado mínimo para un colombiano en el exterior son 70 millones y el máximo que conozco que se le ha prestado a un colombiano en el exterior son 2.100 millones para una propiedad en Cartagena. Pero esto depende más de la capacidad de endeudamiento y de la actividad económica y de los ingresos que demuestre ese colombiano en el exterior. ¿Cuál era la otra pregunta? La otra pregunta de Inmobiliaria Lucía Prada, ¿desde cualquier ciudad de Colombia nos pueden apoyar ustedes como broker? Sí, desde cualquier ciudad. De hecho, pues nosotros, como les contábamos, nosotros somos broker de diferentes constructoras del eje cafetero para vender sus proyectos a colombianos en el exterior, pero apoyamos a constructoras de Cartagena, apoyamos a constructoras de Cali con el proceso de monetización y con el proceso de crédito hipotecario para sus ventas a colombianos en el exterior. Entonces, no hay ningún inconveniente, lo podemos hacer. Perfecto. Pregunta Joana Carvajal. ¿El tema del formulario número 5 se hace al final, es decir, concomitante con el tema de escrituración o mes a mes? No, el formulario número 5 se hace a través del banco, cuando se legaliza la plata.
no se hace al momento de la escritura. Una vez ese colombiano, ejemplo, envía $30.000, ese colombiano en el exterior tiene que pagar 90 millones, no sé, hacer un caso hipotético del dólar, y envió $30.000, le llegan a la cuenta de ese dueño de esa propiedad, apenas a él le llegan a su cuenta, él debe acercarse al banco, él debe pasar los documentos que hablamos para justificar que esos $30.000 que está recibiendo pues provienen de una actividad lícita de un colombiano en el exterior y provienen porque va a comprar una propiedad que es de él. En ese momento en el banco le va a decir, listo, entonces si es para vivienda, se debe legalizar a través del formulario 5 o a través del formulario 4. Entonces se escoge el formulario 5 si es un colombiano en el exterior, con el numeral 1812 y eso se firma en el banco y el banco le va a enviar una copia al correo electrónico una vez radicado ante el Banco de la República. Pero ese formulario 5 se hace con la entidad financiera, con el banco, no al momento de la escritura, ni es un documento que nosotros tengamos, sino que es un documento que genera el banco. No sé si ahí Muy soy bien. clara. Pregunta Andrés Felipe Gómez, ¿cuánto se le debe pagar a Viventi? No, a Viventi no se le paga, ustedes no nos tienen que pagar absolutamente nada, nosotros somos una herramienta de cierre de negocios para las constructoras, porque recuerden que solo estamos aprobados para monetizar, para proyectos nuevos, para el trámite del crédito hipotecario sí podemos hacerlo para vivienda usada, y ustedes no nos deben pagar nada a nosotros, le pagan por el acompañamiento del crédito dependiendo del perfil de ese colombiano en el exterior y del monto a tramitar, pero ese valor lo cancela es el cliente, quien va a tramitar el crédito. Y lo paga a Bancolombia o a la vivienda o a BBVA por el trámite y el estudio de ese crédito. Aquí hay otra pregunta, Gloria Hoyos. ¿Una compra desde el extranjero con crédito directo desde el constructor en dólares le conviene al colombiano? Otra vez, Cami. ¿Una compra desde el extranjero con crédito directo del constructor en dólares le conviene al colombiano? Pues mira, eso ya pues son negociaciones atípicas y son negociaciones muy propias pues de cada constructor y de cada colombiano si accede. Yo qué te digo, algo muy, digamos que un beneficio que tienen los colombianos en el exterior es que pagan en pesos y ellos ganan en dólares colombianos. Entonces eso hace que haya mayor capacidad adquisitiva, porque pues se van a beneficiar si el dólar sigue subiendo, pues a ellos se les va a hacer cada vez más económica esa deuda. Diferente a si ellos pagan una cuota en dólares, tal vez dadas las negociaciones, de pronto el interés es más bajito que con un banco, ya esa financiación y digamos que ese negocio es muy atípico y muy personal y ya tendría que entrar a revisarse y asesorar si sí funciona o no funciona para ese colombiano en el exterior. Tal vez funciona si ese colombiano no le prestan, no es sujeto de crédito, no tiene capacidad de endeudamiento y a ese constructor le prestan dólares, tal vez a un interés mucho más bajo, tal vez funcionaría, pero tendríamos que revisar pues la situación de todas las partes. ¿A ellos les aplica subsidios o subsidios no bis para extranjeros? Aplica el subsidio no bis, en este momento está vigente, aplica para colombianos en el exterior, para vivienda hasta 438 millones, superior a 118 millones de pesos y que se desembolse antes del 2022. Subsidio BIS no aplica para colombianos en el exterior porque recuerden que el subsidio BIS aplica para personas con ingresos hasta 4 salarios mínimos legales vigentes y que coticen a seguridad social aquí en Colombia. Entonces, el BIS no aplica, el no BIS sí aplica. Perfecto. Bueno, pues Mónica, terminamos ya la ronda de preguntas. Nuevamente darte las gracias por ser parte de este espacio colaborativo de la Escuela de Formación Inmobiliaria y por dedicarnos tu tiempo y compartirnos tu experiencia y conocimiento al respecto. No, Darle las gracias a todos los asistentes por su puntualidad y por acompañarnos hasta el final. Nuevamente gracias a la Cámara de Comercio de Armenia, Unitianza y a Finca Raíz. Les estaremos, no sé, Lina, si tienes de pronto algún anuncio
de la Escuela de Formación. Cami, sí, pero primero quisiera darle las gracias a Mónica, o sea, realmente quedo muy contenta. Pues yo estoy aquí en la oficina, me tengo que ponerme ese tapabocas, pero realmente fue excelente la charla, Mónica, muchas gracias. Yo estuve súper conectada porque todo fue muy interesante, entonces te agradezco por compartir este conocimiento, igual a todos los que se conectaron el día de hoy. No, a ustedes por sacar tiempito y no, a ti por invitarme. Muchas gracias. Y contarles que queremos seguir con todo este tema de inversión, pues ya con el tiempo que nos queda en mayo y vamos a tener la otra semana, el jueves, a la directora de la agencia de inversión del Quindío, a Diana Caicedo. Ella estará con nosotros también contando cómo a través de la agencia de inversión llegan muchos inversionistas extranjeros que requieren de los servicios de las inmobiliarias y cómo es el procedimiento para hacer como esa conexión entre la agencia de inversión, la persona que está en el exterior y la inmobiliaria que está acá en el Quindío, en el eje cafetero. Entonces les estaremos haciendo llegar la invitación. Ese es el último webinar que tenemos para el mes de mayo y agradecerles a todos siempre por estar muy presentes. Les enviaremos la presentación y les enviaremos la grabación de Mónica para que puedan repasar y cualquier cosa, pues Mónica, no sé si puedas por el chat colocar tu contacto o me pueden pedir a mí el contacto de Mónica y con gusto cualquier ya relación adicional que quieran hacer con ella, ya la pueden contactar. Muchas gracias y que tengan un feliz día y un feliz resto de semana. Ya Mónica estaba escribiendo ahí sus datos, entonces todavía no voy a cerrar la sesión. Me están preguntando por el interno si quieren en las memorias también se los podemos enviar para que Sí, tengan la presentación y la grabación directa con... Listo, no me dejan enviar. Bueno, entonces cualquiera que necesite la información, dame, sí, ya envió, aquí está. Ya. Mónica Lizarazo, @inmobiliariaviventi.com y el teléfono es 314-703-5892. Entonces, no, Mónica, gracias. Y no, en otro espacio, entonces nos volveremos a encontrar. Feliz día para todos. Muchas gracias a todos. Adiós.